Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desentrañar un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del entretenimiento turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en la pregunta que titula nuestro vídeo, Hande Erçel, ¿su éxito se debe a Kerem Bürsin? Sé que el título puede sonar un poco polémico, y de eso se trata, de analizar y discutir, de manera respetuosa y fundamentada, las diversas teorías y opiniones que rodean la carrera de Hande Erçel, y hasta qué punto la popularidad y el romance con Kerem Bürsin podrían haber influido en su ascenso meteórico. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y cada vez somos más los apasionados por las historias, los talentos y los secretos detrás de las grandes estrellas. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar a desgranar este fascinante tema. Cuando pensamos en Hande Erçel, inmediatamente nos viene a la mente una imagen de una actriz carismática, talentosa y con una belleza impactante. Ha protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel mundial, se ha convertido en un ícono de la moda y ha acumulado millones de seguidores en redes sociales. Es innegable que Hande es una estrella consolidada. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese brillo? ¿Fue un camino pavimentado desde el principio, o hubo factores externos, como su relación con Kerem Bürsin, que actuaron como un catalizador para su fama? Para empezar a responder a esta pregunta, debemos primero reconocer la trayectoria individual de Hande Erçel. Recordemos que su carrera comenzó mucho antes de conocer a Kerem Bürsin. Tuvo sus primeros papeles importantes en producciones como Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz. Fue en esta serie donde realmente empezó a captar la atención del público. Su frescura, su naturalidad y su capacidad para conectar con el personaje la hicieron destacar rápidamente. Luego vino Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió protagonismo con el guapísimo Burak Deniz. Esta serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero, y catapultó a Hande a un nivel de popularidad aún mayor. En esta etapa, su talento actoral ya estaba más que demostrado. Era una actriz joven con un gran potencial, y su trabajo en estas producciones validó su capacidad para llevar el peso de una serie y enamorar a la audiencia. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem es, sin duda, otro de los nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco. Conocido por su carisma, su talento y su proyección internacional, Kerem ya tenía una base de fans considerable antes de coincidir con Hande en Senkalkapm. La química entre ellos en esta serie fue, para decirlo de una manera suave, explosiva. La trama de la comedia romántica, a pesar de ser un género que a veces puede ser predecible, funcionó a la perfección gracias a la innegable conexión entre los protagonistas. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en la pareja del momento, y el público se enamoró no solo de la historia, sino de la relación que se gestaba entre Hande y Kerem dentro y fuera de la pantalla. Y aquí es donde la línea entre la vida profesional y la personal se vuelve borrosa, y donde entra en juego la pregunta que nos ocupa. Su relación sentimental, que se hizo pública durante las grabaciones de Senkalkapm, se convirtió en un fenómeno mediático. Las redes sociales explotaron con imágenes, vídeos y especulaciones sobre su noviazgo. Cada aparición conjunta, cada gesto tierno, cada publicación compartida era analizada al detalle por millones de fans. Este interés del público en su vida privada, sin duda, generó una visibilidad adicional tanto para Hande como para Kerem. La serie se benefició enormemente de este hype, atrayendo a audiencias que quizás no habrían sintonizado de otra manera. La pareja se convirtió en un trending topic constante alimentando el interés por cada nuevo episodio. Entonces, ¿podemos decir que el éxito de Hande Erçel se debe a Kerem Bürsin? Creo que la respuesta es más matizada que un simple sí o no. Es innegable que la relación con Kerem Bürsin y el fenómeno Senkalkapm representaron un punto de inflexión en la carrera de Hande. Les dio una plataforma global, una visibilidad masiva y un ejército de fans leales que la apoyaron incondicionalmente. La química en pantalla fue un ingrediente crucial para el éxito de la serie, y la química fuera de pantalla solo sirvió para amplificar esa conexión. Se creó una especie de sinergia perfecta entre el talento actoral de Hande, el carisma de Kerem, la trama de la serie y la atención mediática generada por su relación. Sin embargo, sería injusto atribuirle todo su éxito a Kerem. Hande Erçel ya era una actriz talentosa y reconocida antes de conocer a Kerem.
Había trabajado duro, desarrollado sus habilidades y construido una carrera sólida. Su belleza, su carisma y su profesionalismo eran y son sus propias cualidades. La relación con Kerem, si bien amplificó su fama, se construyó sobre una base de talento y trabajo previo. Es como si Kerem hubiera sido un poderoso amplificador para un talento que ya existía y brillaba con luz propia. Pensemos en otros casos. Hay muchas parejas de actores que han trabajado juntos y han tenido éxito, pero no necesariamente se ha traducido en un éxito individual o romántico prolongado. En el caso de Hande y Kerem, fue una combinación de factores: el momento adecuado, la serie perfecta, una química innegable y una relación personal que capturó la imaginación del público. Esta atención mediática les permitió explorar nuevas oportunidades, tanto individuales como juntos. Hande, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, participando en proyectos ambiciosos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, es importante considerar la propia iniciativa y el esfuerzo de Hande. Ella no se ha dormido en los laureles. Ha seguido formándose, ha elegido proyectos interesantes y ha trabajado incansablemente para mantenerse relevante y seguir creciendo como actriz. Su presencia en eventos de moda, sus colaboraciones con marcas internacionales y su continua actividad en redes sociales demuestran su compromiso con su carrera y su deseo de innovar. Por otro lado, también es cierto que Kerem Bürsin, como pareja, le ofreció una exposición mediática que quizás habría tardado más en alcanzar por sí sola. La constante cobertura de su relación en los medios, tanto los especializados en entretenimiento como los generales, le dio una plataforma para llegar a nuevas audiencias y para que su nombre estuviera en boca de todos. Esta atención, bien gestionada, se traduce en más oportunidades, en contratos más jugosos y en un mayor reconocimiento a nivel global. Entonces, si tuviera que resumir mi opinión, diría que el éxito de Hande Erçel es una compleja red de factores donde su talento innato, su arduo trabajo y su dedicación a su carrera son los pilares fundamentales. La relación con Kerem Bürsin actuó como un poderoso catalizador, amplificando su fama, dándole una visibilidad sin precedentes y conectándola con una audiencia aún mayor. No se trata de que ella no hubiera tenido éxito sin él, sino de que con él, ese éxito se aceleró y alcanzó nuevas cimas. Es una historia de sinergia, donde dos talentos brillantes se encontraron y, de alguna manera, se impulsaron mutuamente a un nivel superior, tanto individualmente como pareja. La clave está en la combinación. Una relación pública exitosa puede dar un gran impulso a la carrera de un artista, pero sin el talento subyacente y el trabajo duro, ese impulso se desvanecería rápidamente. Hande ha demostrado tener esa solidez. Ha sabido capitalizar la atención recibida y ha continuado demostrando su valía en cada proyecto. El hecho de que ella siga siendo una figura relevante y admirada, incluso después de la ruptura con Kerem, es una prueba fehaciente de que su éxito no dependía exclusivamente de esa relación. Su carrera es la suya propia, construida sobre sus méritos. Y pensando un poco más allá, esta dinámica de la fama y las relaciones es algo que vemos constantemente en la industria del entretenimiento. A veces las parejas de celebridades se convierten en un fenómeno en sí mismas, eclipsando temporalmente sus carreras individuales. En otros casos, como parece ser el de Hande y Kerem, la relación puede ser un trampolín que impulse ambas carreras hacia adelante. Es una danza delicada entre la vida privada y la profesional, donde la gestión de la imagen y la percepción pública juegan un papel crucial. En resumen, hemos analizado la trayectoria de Hande Erçel, reconociendo su talento y trabajo previo al encuentro con Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo la serie Sen Kalkam y su relación sentimental con Kerem Bürsin actuaron como un potente amplificador de su fama, brindándole una visibilidad global. Sin embargo, hemos concluido que su éxito es multifacético, resultado de su talento inherente, su dedicación y su capacidad para capitalizar las oportunidades. La relación con Kerem fue un catalizador importante, pero no el único factor determinante. Ha sido un viaje fascinante desgranar esta cuestión, ¿verdad? Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el éxito de Hande Erçel. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que la relación con Kerem Bürsin fue fundamental para el éxito de Hande? ¿O consideran que su talento y esfuerzo habrían bastado por sí solos? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes.
Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.